Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de don José Luis Rubio Willen a participar en estas jornadas. Especialmente a don Javier Solana agradezco la presentación y, lógicamente, a todos ustedes su presencia en esta tarde. En Valladolid ha dejado de llover hace bien poquito, al menos en el norte de la provincia. No sé si en la ciudad ha sido así, y ya se anuncia pues, el frío característico de esta tierra y de este tiempo. Por lo tanto, muchas gracias especialmente por su presencia en esta tarde. Si les parece, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el título de la conferencia y después, si quieren, establecemos un coloquio o un diálogo. Cuando don José Luis me dijo que si aceptaba venir a Valladolid a tener esta conversación con todos ustedes, yo le pregunté, ¿de qué quieres que hable? Y don José Luis me dijo, habla del periodismo y de la fe. Por lo tanto, el título de la conferencia es algo así como lo que la fe aporta al periodismo. Los dos conceptos claves de la conferencia son la fe y el periodismo. Y yo tengo que buscar esta noche con todos ustedes un punto o un par de puntos de encuentro de la fe y del periodismo. Los puntos de encuentro de la fe, de lo que significa la fe para la vida de las personas, y del periodismo, los he radicado en dos conceptos a los cuales me dedicaré en la conferencia y profundizaré en ellos, que son los conceptos de verdad y confianza. No hay fe sin verdad. De hecho, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, vino al mundo para ser testigo de la verdad. Toda la segunda parte del Evangelio de San Juan se articula en torno al concepto de Cristo, testigo de la verdad. No hay periodismo sin verdad, no hay información sin verdad, aunque pueda parecer lo contrario, y ahora tengamos una percepción del periodismo interesada no en la verdad, sino en el poder. Por lo tanto, y el otro concepto que acompaña al concepto de verdad y que está íntimamente ligado al concepto de la verdad es el concepto de la confianza. Si algo genera la fe y algo necesita la fe, es la confianza. Y si algo tiene que generar el periodismo en la sociedad, es la confianza. Y veremos que hay autores que consideran que en este momento nos encontramos en un mundo y en una sociedad que no invita precisamente a la confianza, sino que invita a la desconfianza. Miren, la fe está de moda. La fe está de moda en estos días en España. La fe, Dios, está de moda en estos días en España. Hoy, en los periódicos, si ustedes entran en algunos de los digitales, por ejemplo, en The Objective, el digital que dirige mi buen amigo y contertulio Álvaro Nieto, nada más y nada menos que un filósofo que no se caracteriza por su confesión de fe, sino que se caracteriza por su confesión de laicismo y de laicismo militante. Me estoy refiriendo a Fernando Savater, con quien he tenido la oportunidad de conversar en alguna ocasión sobre estas cuestiones. Escribe un artículo dedicado a la vuelta de los jóvenes a la fe. Durante estos días pasados hemos asistido a algunos de los fenómenos culturales más interesantes de los últimos tiempos en lo que tiene que ver con la fe, especialmente en lo que tiene que ver con la fe y los jóvenes. Yo creo que no necesito hablarles del último disco de Rosalía, de Luz, y de algunas declaraciones de Rosalía sobre lo que ha inspirado ese disco suyo. Cuando estamos hablando de Rosalía, ustedes piensen que estamos hablando de una joven que no está bautizada. Curiosamente, tengo que advertirles que su obispo, el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Monseñor Xavier Nobel, le ha escrito una carta pública a Rosalía. Es una joven que no está bautizada, pero una joven que desde los primeros discos, en concreto en el disco Motomani, hizo una referencia a un mensaje que le había dejado su abuela.
que sí era una mujer de fe. Su abuela le dijo en un mensaje que ella ha incorporado a una de sus letras en un disco anterior y que ahora profundiza en esta cuestión. Le dijo: hija, lo más importante en la vida es Dios y la familia. Hoy Rosalía se mueve en las más altas esferas de la música, de la atracción del sistema, del espectáculo. Está todo el día viajando, tiene un domicilio en Estados Unidos, tiene un domicilio en Barcelona, tiene a su familia en un pueblo cercano, una población cercana a Barcelona, de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Una chica que había tenido, según ella ha confesado en algunas entrevistas, una experiencia con la muerte de un íntimo amigo mío, suyo, que le había hecho recordar lo que su abuela le había comentado. Pues bien, en el disco de Rosalía, si ustedes compran el disco físico, aunque ahora escuchamos la música por Spotify, en la cara del disco hay una frase de una filósofa que también está de moda, que es Simone Weil. Simone Weil dice que el amor nos trae luz. El amor, la cita más completa es: el amor no trae solo confianza, trae luz. Fíjense, Simone Weil, la filósofa que inspira en gran medida el disco de Rosalía, es una joven francesa de la generación de los años primeros del siglo XX, que desde el punto de vista filosófico se consideraba discípula de Heidegger, que se implicó decisivamente en las grandes causas de defensa de los pobres, por lo tanto de los últimos de los heredados, una filósofa utópica que en un momento de su vida se encontró con Dios. Fíjense hasta qué punto Simone Weil tiene una biografía muy peculiar, siendo, como ya se confesaba, una filósofa, una joven que había perdido la fe, que vino a participar en la guerra civil española en el bando de la República y estuvo en el frente de Aragón durante muy poco tiempo porque tuvo un accidente. Ella se abrasó con una sartén de aceite y tuvo que marcharse a París, a Francia. Ella, Simone Weil, entabló amistad con uno de los más grandes filósofos católicos contemporáneos, que fue depositario de su autobiografía, con Gustave Thibon. Ella tuvo amistad con Gustave Thibon, que es un filósofo del que ahora se están editando las obras en la editorial Rial y merece la pena tenerlas como referencia, y con el padre Perrin. El padre Perrin era un dominico francés que estaba ciego, prácticamente ciego, y que le acompañó en su camino espiritual. Es curioso porque Simone Weil, el modelo del que toma Rosalía, digamos, su acercamiento a la espiritualidad, a la trascendencia, al cristianismo, a Cristo, en una de las famosas canciones de su último disco, Simone Weil no se llegó a bautizar. Era y representaba un pensamiento de profunda reflexión de la interioridad, de lo que significa el encuentro con Dios, desde una interioridad que nace de la anterioridad. Evidentemente, nosotros nos encontramos con Dios y hacemos expresión y manifestación de la fe en la medida en que interiorizamos aquellos vínculos que nos arraigan a lo propio humano. Y desde el punto de vista sociológico, esos vínculos son el vínculo de la familia, la educación y la Iglesia. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo en los últimos días, esta aparición estelar de una estrella del sistema musical mundial, internacionalmente reconocida, que propone una estética religiosa y algo más que una estética religiosa. Yo no voy a negar que puede en esta propuesta haber también una instrumentalización, una utilización, que puede haber algo de mercadotecnia. Yo eso no lo voy a negar, pero lo que sí les puedo asegurar es que cuando Rosalía plantea el contenido de esta propuesta que se dirige a unos jóvenes de una sociedad absolutamente secularizada, ella lo hace de una forma sincera.
De hecho, en una de sus múltiples entrevistas, recientemente Rosalía dijo que a ella le gustaría, si tuviera tiempo, estudiar teología. Pero no solo es este uno de los datos de por qué la fe está de moda, y veremos si el periodismo es capaz de captar este fenómeno en el que nos estamos encontrando en este momento. Fíjense, podemos hacer referencia a una de las películas de las que más se ha hablado en las últimas semanas, Los Domingos, de una de las directoras, a mi modo de ver, más interesantes del cine español, Ruy de Azú. En esta película de Los Domingos tiene como argumento la vocación religiosa de una joven y lo que significa plantear esta vocación en el contexto de una familia, el rechazo a su decisión libre de la vocación y todo el proceso de maduración de esta joven respecto a esta vocación religiosa en este contexto cultural. Pero si quieren, puedo hacer una referencia a hoy lo que dice en una de las entrevistas en uno de los diarios digitales, y me perdonarán que ahora haga un minuto de publicidad del diario El Debate, ¿no?, que es el diario de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que es mi empresa y mi casa. Uno de los filósofos más importantes, a mi modo de ver, español de este momento, que es Javier Gomá, el director de la Fundación Juan March. Su tetralogía sobre la ejemplaridad es uno de los libros más interesantes, bueno, es una de las colecciones, porque son varios libros más interesantes que se pueden leer en este momento. Hoy afirmaba en una entrevista en El Debate: el concepto de Dios ya puede ser objeto de conversación pública en España. Es decir, quizá no nos damos cuenta porque somos testigos de la contemporaneidad, pero hay una serie de elementos y de factores que están haciendo que principalmente las nuevas generaciones no escondan su deseo de encontrarse con alguien, no con algo, sino con alguien, con Jesucristo, que da sentido pleno a su vida. Estamos en ese momento cultural, y estamos en ese momento cultural en un tiempo paradójico, ¿no? Ustedes recuerden lo que decía Albert Camus, que era uno de los periodistas, a mi modo de ver, franceses, literatos de referencia, ¿no? No llamar a las cosas por su nombre añade mal al mundo. Voy a ponerles el último ejemplo de la situación en la que nos encontramos. Yo tengo por costumbre escuchar por las mañanas un rato, pues, todas las emisoras de radio de los programas más importantes, ¿no? Pues desde la COPE, Onda Cero, un rato la SER, también Es Radio, ¿no? No voy a dejar de escuchar a Federico Jiménez Los Santos, pero 10 minutos más no, porque me encendería, ¿no? Entonces, la pasada semana, Carlos Alsina los jueves tiene por costumbre llamar a un sociólogo para que le haga un análisis de las últimas tendencias sociológicas que aparecen en la sociedad actual, en la sociedad española. Pues Carlos Alsina le preguntó sobre los jóvenes y profundizaron quienes estaban en la tertulia sobre el hecho de este cambio que se está percibiendo desde el punto de vista demoscópico respecto a la intención de voto de las generaciones jóvenes, ¿no? Esto que sorprende mucho y de lo que se ha hablado mucho en los periódicos, de la intención de voto de un sector no desdeñable de los jóvenes a partidos como Vox. El giro a la derecha de la juventud es un giro más masculino que femenino, pero hablaban de este fenómeno. Y el sociólogo, en Antena, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, pero ojo, porque no solo se está percibiendo un cambio respecto a los jóvenes, a la relación entre los jóvenes y la política, sino que se está percibiendo un cambio respecto a la relación de los jóvenes con la religión, y en concreto con la religión católica. Y dio los datos del aumento porcentual de los jóvenes que, según las encuestas que ellos tenían, hechas por Demoscopia, por esta empresa Metroscopia y por otras empresas,
de quienes habían confesado públicamente que se consideraban católicos o se consideraban personas religiosas. Después, lo interesante no solo fueron los datos, sino que lo interesante fue también los comentarios de los contertulios. Y, lógicamente, había algún contertulio en esa tertulia radiofónica que, comentando los datos, dijo que esto sí que le preocupaba mucho, ¿no? Y habría que preguntarle a qué se debía esa preocupación. Bueno, por cierto, hablando ya, y voy a cerrar el ciclo de este diagnóstico de la sociedad actual respecto a la emergencia de lo religioso, una destacada política que fue nada más y nada menos que secretaria de Estado de un gobierno que puso en marcha la ley del sí es sí, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar, dijo respecto al disco de Rosalía el jueves pasado que les tenía muy preocupados. ¿Les tenía muy preocupados a quiénes? A quienes no aceptan desde el punto de vista de la ideología, y esta es una de las cuestiones que yo quería plantear esta noche con todos ustedes, porque creo que uno de los grandes enemigos de la fe en este momento y también del periodismo es la ideología, son las ideologías que impiden tener una adecuada comprensión de la fe, de lo que es la fe, y las ideologías que convierten a los periodistas no en servidores de la verdad, que es lo que somos los periodistas, sino en activistas de causas sociales. Miren, yo les puedo asegurar que llevo unos cuantos años en la profesión, en varios medios, y ahora estoy en una plataforma privilegiada de análisis de la profesión periodística en España, que es la Asociación de la Prensa de Madrid y su junta directiva, donde entenderán ustedes que hablamos de todo lo que pasa en el periodismo español prácticamente cada 15, cada 20 días. A mí lo que me preocupa de verdad son los procesos de politización en la sociedad, incluso los procesos de politización dentro del periodismo y en los periodistas. A veces da la impresión que estamos los periodistas más politizados que los propios políticos. Si ustedes han tenido la experiencia de tener relación con políticos, aquí tenemos a un representante de la política nacional y regional, se dan cuenta que en la política hay mucho de teatralización, es decir, hay mucho de exposición pública de las posiciones y de las ideas y de las propuestas de los partidos. Pero después la vida de los políticos discurre en la misma, incluso de formación de la conciencia de lo que significa el político hoy, por otros cauces distintos. Pero a mí lo que me preocupa en este momento en España es que quien estemos haciendo política seamos los periodistas y no solo los políticos. Y no precisamente ni buena política ni la mejor política. Vuelvo a la fe, a las relaciones entre fe y periodismo, ahora ya desde el punto de vista de los conceptos de verdad y del concepto de confianza. Estamos en un mundo en el que tenemos alergia cultural al concepto de verdad. Tenemos alergia cultural al concepto de verdad. Es más, si alguien, y esto es fruto de la posmodernidad, y esto tiene una denominación técnica desde el punto de vista de la historia de la filosofía, si alguien dice afirmar una verdad y estar convencido de esa verdad, la percepción social de quien dice afirmar la verdad es la de que te está amenazando. La verdad, culturalmente, se entiende hoy como una amenaza. La verdad no se entiende como se debe entender clásicamente la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad. La verdad no se entiende como se debe entender adecuadamente como ese lugar de encuentro para construir juntos una sociedad mejor. Haber perdido el horizonte de la verdad y haber sustituido el horizonte de la comprensión de la verdad como fruto de la posmodernidad y como fruto también de lo que la posmodernidad recibe en herencia de la modernidad, significa que en este momento de la historia quien está operante no es la verdad, sino el poder. El teólogo romano Guardini lo dijo muy claro en uno de sus libros sobre el poder.
Las sociedades del futuro, y él vivió en el periodo de entreguerras, las sociedades del futuro tendrán que elegir si apostar por la voluntad de verdad o por la voluntad de poder. Nosotros tenemos alergia cultural a la verdad. Y miren, si algo representa la fe, desde la clave de lo que yo les había anticipado antes de Jesucristo como testigo de la verdad, yo he venido para explicar la verdad, para dar testimonio de la verdad, dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si algo tiene la Iglesia en este momento como patrimonio para la humanidad, es la propuesta de la verdad que está en la persona de Jesucristo. La fe no es una ideología. La fe tampoco es una moral. Yo esto se lo intento explicar a mis estudiantes universitarios. Esto que voy a decir yo lo dice un señor que se llama Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en los primeros puntos de su encíclica programática, que es Deus Caritas Est, Dios es amor. Benedicto XVI dice, el cristianismo no es una moral. El cristianismo no es una moral, y yo añadiría, ¿no? El cristianismo no es una moral en este supermercado de las concepciones de sentido, de las concepciones valorativas, de las morales que representan las sociedades plurales contemporáneas, las sociedades globales. La secularización en Europa nos ha traído a religiosidad. En otras partes del mundo no. Europa es una anomalía respecto a los frutos de la secularización. La secularización lo que nos ha traído es el pluralismo axiológico. El cristianismo no es una moral. El cristianismo es el encuentro personal con una persona, que es Jesucristo. Y hasta que no entendamos esto y no seamos capaces de testimoniar esto, Pablo VI decía que nuestro mundo, lo decía en el Evangelii Nuntiandi, necesita más de testigos que de maestros. Hasta que entendamos que el cristianismo es el encuentro personal de cada uno de nosotros con una persona, con Jesucristo, es un acontecimiento de nuestra vida. Es un acontecimiento que da sentido, que da plenitud a nuestra historia. La pretensión clásica de la filosofía desde Aristóteles era la vida lograda. El cristianismo nos aporta ese plus de la vida lograda, que es la vida eterna. Pues el cristianismo, al ser un encuentro personal de cada uno de nosotros, no es una moral. Del encuentro con Jesucristo se puede y se deduce una forma de estar en la vida, de actuar en la vida, una forma moral, de actuación moral. Es una equivocación para la Iglesia, en términos generales, y la Iglesia también somos todos, para la predicación, para la catequesis, sobre todo determinados algunos sectores, hacer una presentación del cristianismo como una norma moral que viene a aguarnos la fiesta, a prohibirnos. Y esa es la deslegitimación que, entre otros, hizo uno de los padres de la sospecha, Nietzsche, al cristianismo, acusándole de que en la historia el cristianismo representaba una moral de esclavos. El cristianismo nace del encuentro personal de cada uno en nuestra vida con Jesucristo, que se expresa en los sacramentos, en la palabra de Dios y en el hermano y en el otro, y en la preocupación por el otro. Es esta perspectiva del cristianismo la que a la larga en la historia será fecunda. Y es esta perspectiva del cristianismo la que hizo posible que el cristianismo a lo largo de la historia, en sus 20 siglos, tuviera una especial sensibilidad por lo que yo voy a denominar la pretensión de verdad. Fíjense, nosotros conocemos la vida de Jesús, y voy a poner un ejemplo del significado de la pretensión de verdad en la propia historia del cristianismo, desde los primeros momentos, es decir, desde los 12 apóstoles, es decir, desde los 120, desde los que en Pentecostés aceptaron el Espíritu Santo, desde aquellas primeras comunidades en Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría.
la pretensión de verdad. Nosotros conocemos quién fue Jesús de Nazaret por fundamentalmente los evangelios. Los evangelios como también testimonios históricos. Los evangelios se dice que no son biografías de Jesús, que son algo más que biografías de Jesús. Sin embargo, que sean algo más que biografías de Jesús no implica, y esto cada vez lo está demostrando más la ciencia histórica y fundamentalmente la arqueología, y fundamentalmente el conocimiento del entorno, y fundamentalmente el conocimiento del mundo judío, y fundamentalmente la lectura de los manuscritos de Qumran, de los documentos encontrados en las cuevas de Nahamandi, por ejemplo. Es decir, cuanto más conocemos el mundo en el que vivió Jesús de Nazaret, más se ratifica la verdad de los evangelios. Pero los evangelios fueron textos que lógicamente se escribieron por los evangelistas, que procedían de tradiciones orales, que se escribían en unas comunidades y que iban destinadas a otras comunidades. ¿Qué es lo que hacía que los escritores de los evangelios, los evangelistas, algunos dijeron que los primeros periodistas de la historia, y aquí busco un punto de conexión entre la fe y el periodismo, se dice, y lo han dicho importantes personalidades de la historia de la Iglesia, santos, hombres líderes, lo dijo el padre, el fundador de los Paulinos, lo dijo Ángel Herrera Oria, que San Pablo fue el primer gran periodista de la historia porque hizo posible que la fe cristiana saliera del mundo judío al mundo pagano definitivamente con la predicación de San Pablo. Él utilizó la palabra y los escritos. ¿Qué es lo que movía a los evangelistas, a quienes recogían las tradiciones orales de los testigos de la vida de Jesús? Lo que movía ese proceso era la pretensión de verdad. De hecho, los primeros cristianos, y esta es la tradición que recogió la patrística, asumieron esa pretensión de verdad y entendieron el cristianismo, y de esto hablaba mucho en sus obras Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y yo esta noche les recomiendo vivamente que, por favor, porque además es muy fácil de leerlo, lean a Ratzinger, a Benedicto XVI. Esto es lo que hizo que se transmitiera fielmente el contenido del mensaje de Jesús, la buena nueva. Esta pretensión de verdad que ha estado implícita a lo largo de toda la historia del cristianismo y que, no voy a negar, también ha generado deformaciones en el mismo rostro del cristianismo cuando el cristianismo se convirtió en un poder que quiso imponer la fe a los demás en las sociedades. Bueno, el punto de encuentro de la fe con el periodismo es la verdad, ¿no? El periodismo, si no está volcado en la verdad, no es periodismo. Otra cosa es cómo los periodistas conocemos la verdad, qué mecanismos utilizamos para el conocimiento de la verdad y en qué forma transmitimos a la sociedad la verdad. Esto es un proceso de mediación y lo que mueve al periodista es fundamentalmente la información y la opinión. Y una información lo es porque es verdad. Si el contenido de la información no fuera verdad, no estaríamos hablando de información, estaríamos hablando de desinformación, estaríamos hablando de mentira. Esto es muy sencillo. Si yo les pregunto a qué hora es la sesión primera de cine en un famoso cine de Valladolid que elijan ustedes y me dicen que a las 5 de la tarde, yo les estoy haciendo una demanda de información que se corresponda con la realidad. Les estoy diciendo que me contesten con verdad. Y ustedes, en vez de decirme a las 5 de la tarde, me dicen a las 5:30 y la sesión empezó a las 5 de la tarde, ustedes a mí no me han satisfecho mi expectativa de verdad, de realidad. Esto es lo que hacemos los periodistas todos los días. Pero fíjense, el problema con el periodismo hoy respecto al concepto de verdad es otro. Es que hoy las redes sociales han puesto en cuestionamiento el papel del periodismo y de los periodistas y también han puesto en cuestionamiento esta concepción de verdad, porque si algo representábamos los periodistas y algo representan los medios de comunicación,
es el proceso de la mediación social. Nosotros les garantizábamos a ustedes, como sociedad, como público y audiencia, que lo que publicamos se corresponde con la verdad. Pero ahora cualquier persona, a través de una red social, puede decir algo, y con qué garantía y qué acreditación tiene esa persona para dar una información, incluso para emitir un juicio. O sea, en este momento ustedes piensen que lo que fascina en el mundo de los medios de comunicación son las redes sociales. Las redes sociales son pura apariencia. ¿Pura apariencia de qué? Este es el gran engaño, no iba a decir la gran mentira del mundo de las redes sociales. La apariencia, por ejemplo, de que tenemos muchos seguidores e identificamos a seguidores con amigos. Cuando en las redes sociales nosotros no tenemos muchos seguidores, tenemos los seguidores que nos proponen las mismas redes sociales, que generan una especie de cámara eco. Uno de los problemas fundamentales que tiene la sociedad y que va a tener la sociedad en el futuro como efecto de las redes sociales es que ha desaparecido la pluralidad de quienes participan en la conversación pública. Pero además las redes sociales no solo nos proponen una ficción respecto a el número de personas con las que nos relacionamos a través de los móviles, sino que las redes sociales están creando la conciencia de la identificación de que es verdad lo que coincide con lo que yo pienso, y es verdad lo que me tranquiliza, y es verdad lo que me propone emociones que yo acepto como agradables. Por lo tanto, en el proceso de las redes sociales se está produciendo una identificación entre la verdad con el like. Y estamos construyendo en la mentalidad como efecto de las nuevas generaciones esa identificación de que es verdad lo que coincide con lo que yo pienso, y es verdad con lo que me produce placer, con lo que no me genera inquietud, con lo que no me produce conflicto. Los periodistas tenemos que servir a la verdad. Miren, el periodismo no es el cuarto poder. Se dice, bueno, el periodismo sí es en la práctica el cuarto poder. Y ustedes han oído hablar mucho del periodismo como el cuarto poder. Hay incluso toda una concepción del periodismo que considera que ya el periodismo no es el cuarto poder, sino que es el poder moderador del resto de los poderes. Entre otras cosas porque la política hoy necesita al periodismo, necesita la comunicación, porque hoy la política no se hace sin la comunicación. Yo no voy a decirles cuántos asesores en el ámbito de la comunicación tiene en este momento Presidencia de Gobierno, es decir, Moncloa. Pero sí les puedo decir que es una cifra que escandaliza. Dentro de los 900 asesores, más del 30% son asesores dedicados a la comunicación. Yo no voy a decirles cuántos son los medios de comunicación hoy al servicio del gobierno en España y la potencia que tienen estos medios, pero ustedes lo entenderán perfectamente. Yo no voy a decirles lo que se gastan los partidos políticos en comunicación, y yo no voy a decirles por qué determinadas formaciones políticas en España hoy están llegando más a determinados sectores sociales como los jóvenes, como el caso de Vox, por lo que invierten en estrategias de comunicación en redes sociales. El periodismo no es el cuarto poder. Miren, el periodismo es un servicio. Y esta es la clave del periodismo. Y cuando los periodistas olvidamos esta percepción de que lo que estamos haciendo en la sociedad es un servicio a la sociedad, porque el derecho a la información es suyo como ciudadanos. El derecho a la información no es de los periodistas. Nosotros somos delegados suyos para el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Y nosotros también somos delegados suyos para el ejercicio de un derecho que se amplía cuando ustedes y nosotros, todos,
Los ciudadanos necesitamos saber en qué mundo vivimos, tener criterio, es decir, tener opinión sobre lo que está pasando. Cuando todo este ejercicio social se hace desde el punto de vista del servicio, la perspectiva cambia. Si lo hacemos desde el punto de vista del poder, lo que acabaremos es jugando en el mismo terreno de juego del poder y convirtiéndonos en un poder más de la sociedad, con la diferencia de que no concursamos a las elecciones, y esa es una gran trampa. Miren, ustedes recordarán no hace mucho partidos políticos o líderes políticos empeñados en cargarse a directores de periódicos. Y directores de periódicos cuya función consideraban que era echarle un pulso al presidente del gobierno. La función del director del periódico no es echarle un pulso al presidente del gobierno. Hombre, como ustedes saben perfectamente, porque ha aparecido en los medios de comunicación recientemente, y tengo el testimonio, por ejemplo, de mi compañero y amigo David Alandete, corresponsal del ABC y de COPE y 13 en Washington, en Estados Unidos, cuando él ha dado testimonio de las llamadas que tenía de el presidente del gobierno y del secretario general de un determinado partido político para que modificara titulares, para que cambiara las informaciones. Evidentemente, en España estamos asistiendo ahora también a un proceso de cambio en las relaciones entre prensa y política. ¿En qué sentido? En que las relaciones entre prensa y política en España se establecieron en el periodo de la transición política. No olviden ustedes, y hablo de política porque la fe afecta a todos los ámbitos de la vida y también a la política, y porque los cristianos tenemos que tener un compromiso público en este sentido respecto a la aplicación de la doctrina social de la Iglesia y los criterios que la doctrina social de la Iglesia nos proponen para hacer un juicio de la política, como hacemos un juicio de la cultura, como hacemos un juicio de la sociedad. En este momento en España, lo que nos estamos jugando es la herencia de la transición política y de lo que supone la reconciliación de todos los españoles y de lo que supone la Constitución de 1978 como el gran pacto constitucional de la sociedad española en la superación de los vencedores y de los vencidos y en el abrazo fraterno y en la reconciliación y en la búsqueda de un proyecto común. Esto es lo que nos estamos jugando, y eso se hizo a partir de una relación entre prensa y política y de unas normas en esa relación que ahora están completamente alteradas y que han sido dinamitadas por determinadas fuerzas políticas. Miren, les he hablado de la verdad, les he hablado del periodismo y de la prensa, y después, si quieren, podemos concretar y profundizar. Déjenme un momento que les hable de la confianza. Porque el encuentro personal con Jesucristo, es decir, la fe, genera confianza. No hay fe sin confianza. De hecho, la propia confianza significa, desde el punto de vista etimológico, tener fe en el otro. Hay una filósofa española que también estuvo en la política. En este caso me voy a referir a una senadora del Partido Socialista, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, llamada Victoria Camps, que después terminó como miembro del Consejo de Estado, que ha escrito un libro que me ha parecido muy interesante, titulado La sociedad de la desconfianza. Vivimos en una sociedad donde se ha instalado la desconfianza. Podríamos analizar cuáles son las causas de ese clima, de ese humus, de ese aire que respiramos de desconfianza. Las causas pueden ser el efecto de lo que propusieron los padres de la sospecha. Nosotros vivimos en una sociedad donde lo que rige y lo que prima es la sospecha, la desconfianza. Si ustedes van por la calle y alguien se acerca a hacerles una pregunta, lo que inmediatamente y naturalmente y espontáneamente hacemos en primer lugar ahora es desconfiar. Yo no creo, sé que en no todos los tiempos de la historia ocurría así. Las sociedades se generaban más en la desconfianza, pero fíjense, tenemos un problema de desconfianza
y dice Victoria Camps en este análisis, en la educación. Tenemos un problema de desconfianza en la familia, en el rol del padre y de la madre, incluso en las bases sobre las que se establece esa relación constitutiva. Tenemos un problema de desconfianza con las autoridades públicas, los políticos. Si ustedes analizan el ranking de la confianza en las instituciones, pues se darán cuenta cuáles son las instituciones que incluso aún hoy generan más confianza. En muy alto nivel, la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército. Hay otras instituciones que no generan la sanidad. Las instituciones sanitarias son las instituciones que generan más confianza, pero no la educación, no la Iglesia. La confianza es saber que el otro hará lo que esperas, lo que tú esperas que haga. Esta es la confianza. De hecho, la propuesta de la fe y el testimonio cristiano está basado en esto. Nosotros esperamos de quien se dice cristiano que haga lo que consideramos que debe hacer, porque él ha dicho que lo va a hacer. Fíjese, el problema de la pederastia para la Iglesia, crimen abominable, del que podría hablarles mucho y podríamos hablar mucho en esta noche, hoy es fundamentalmente una dinámica que se ha generado en las sociedades de desconfianza. Hoy la Iglesia, y el Papa Francisco fue un testigo privilegiado de la respuesta que la Iglesia tenía que dar a este fenómeno, no solo desde el punto de vista de la modificación de la normativa canónica, por ejemplo, o de las relaciones a la denuncia, sino de cómo la Iglesia tenía que recuperar la confianza en las sociedades. Ustedes ya saben que Lenin, y no hace falta que profundice en la personalidad histórica de Lenin, dijo aquello de que la confianza es buena, pero el control es mejor. Evidentemente, todas las sociedades comunistas están basadas en este principio, entre otros muchos. Caminamos desde el punto de vista del ejercicio de los poderes en la sociedad, en el mundo, hacia una sociedad del control. De hecho, algunos filósofos contemporáneos, Byung-Chul Han, entre otros, definen a la sociedad actual como una sociedad del control. Las cámaras en las ciudades, el control de nuestra vida que está absolutamente volcado en el teléfono móvil. Lo que el periodismo debe hacer, lo que el testimonio cristiano debe hacer en este momento de la historia, no es trabajar y servir para el control, ni el control de las conciencias, ni el control de las personas. Lo que debemos generar es confianza. Y generamos confianza en la coherencia y en el testimonio público de esa coherencia. Y generamos confianza proponiendo en la sociedad una novedad. El cristianismo siempre es un ahora comienzo. La vida cristiana siempre es un ahora comienzo, como la vida humana. Mi relación con mi mujer es un todos los días, ahora comenzamos de nuevo. Mi relación con mis hijos es todos los días, ahora comenzamos de nuevo. Nuestra relación con Jesucristo es todos los días, ahora comenzamos de nuevo. Y eso genera siempre una novedad. Una novedad en la historia, capaz de ser creativos, capaz de fecundar, capaz de ilusionar, capaz de nuevas formas de testimonio. Yo empecé hablando de los jóvenes y la fe. Ahora podría referirme a fenómenos eclesiales que ya han trasladado las fronteras de lo eclesial, que son fenómenos sociales, como Hakuna, que representa en gran medida todo esto de lo que les he estado hablando esta noche.
Miren, los periodistas, y con esto voy a terminar, tenemos un problema. Y mi maestro Bieito Rubido, director de Hoy, El Debate y antes el ABC, lo recuerda siempre en las conversaciones y lo ha escrito en un libro titulado Decir la verdad. El problema que tenemos los periodistas y el periodismo, precisamente porque consideramos que somos el cuarto poder, es el problema de la humildad. Si hay un pecado en el mundo del periodismo es el de la humildad. Yo creo que el pecado en el mundo entró por la soberbia de nuestros padres. La interpretación del pecado de Adán y Eva desde el punto de vista de la teología clásica se ha hecho por la soberbia, por querer ser como dioses. Es decir, y querer ser como dioses significaba determinar el bien y el mal en la historia. El problema de los periodistas es hacer creer a la sociedad que nosotros somos los que podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde está bien y dónde está el mal. Recuerdo que un famoso editorialista inglés decía que en el periodismo Dios solo existe para quienes escriben editoriales. Ustedes saben que los editoriales son los textos más importantes de los periódicos porque son la opinión de los periódicos sobre la realidad. En la vida, Dios solo existe para quienes abren su corazón, sean médicos, funcionarios, profesores, amas de casa, para quienes abren su corazón a la verdad y a la confianza en los demás. Muchas gracias.